All right, and brother. Did that make you host, Brother Painter? Yes, sir. Okay. Brother Painter. All right. All right. Well, it's good to see everyone. We've been to the Dominican Republic and hadn't had it for the last couple of weeks, so it's good to be back with everyone. Es bueno verlos a todos. No estuve por 2 semanas disponible para esta reunión porque fui a la República Dominicana, pero gracias a Dios que ya estamos aquí de regreso todos juntos por este medio. Also, I saw Brother Strite, Brother Mark Strite was able to be with us tonight from Canada. El hermano Mark Strait de Canadá está conectado aquí con nosotros. Yeah, we're glad that he's here. He's been in the hospital. He's had to have a stent put in his heart or have a stent that was blocked up, get it fixed. So I'm glad he's out of the hospital and doing good, Brother Straight. Y estoy contento de verlo, hermano Strait. Sé que ha estado en el hospital por problemas del corazón, de bloqueos en el corazón, y le pusieron un globito para abrirle la válvula que va al corazón. Gracias a Dios que ya salió del hospital. Thank you. Good to be with you. Yes. We had a good meeting and visited churches in the Dominican Republic this last trip. Tuvimos buenas reuniones, visitamos varias iglesias en este viaje que hicimos a la República Dominicana. And we had a meeting there last Saturday and Sunday, not this past, but the week before that. Y no este fin de semana pasado, sino el anterior, sábado y domingo, tuvimos reuniones. And the Lord blessed us in a great way. Y Dios nos bendijo en una gran manera. We've got some new ministers that come in with pastors with Brother Jackie in Santiago. Tenemos ministros nuevos que se están incorporando con nosotros, con el hermano Jackie en Santiago. And there's a new church that's come among us that's in a town called El Ceibo. Y otra iglesia nueva que se está incorporando con nosotros en una ciudad que se llama El Ceibo. That's only about 30 minutes north of La Romana. Que está como 30 minutos al norte de La Romana. These people have been around the body for years. In fact, they're from Haiti, the body in Haiti, but they've been in the Dominican several years. Esta iglesia, estos hermanos han estado alrededor del cuerpo de Cristo por muchos años. En realidad, ellos vienen de Haití. Anyway, they came among us and they told us the Lord had gave them a dream and spoke to that they were to work with our group over there. Ellos vinieron a estar entre nosotros. Nos dijeron que tuvieron un sueño donde Dios les dijo que vinieran y trabajaran junto con nosotros, con nuestras iglesias. That's Brother Ronald and Sister Julia. El hermano Ronald y la hermana Julia. Yeah. Anyway, they're not on here tonight. In fact, I'm not sure they know. You brother and Brother Calderon, you need to let them know about our Zoom meeting. I don't know if they know about it. Hermano Calderón, estaría bien que le haga saber acerca de estas reuniones de Zoom que tenemos los lunes, porque a lo mejor ellos ni saben de estas reuniones, y denles por favor la información para que se conecten. Okay, so
we had a couple questions our last Zoom meeting that I never did get to. Y la última reunión que tuvimos de Zoom, tengo un par de preguntas que en realidad no he trabajado en ellas. And the question is from Brother Acosta. I don't think Brother Acosta's not on here, I don't believe. Una de las preguntas es de parte del hermano Acosta de México, que no lo veo ahorita aquí conectado. But we post a recording, so he always listens to the recording. So I'll go ahead and refer to the question. Pero pues lo vamos a grabar y yo sé que él va a poder ver la respuesta en la grabación. And the question is, in trumpets 3, 4, and 6, what does it mean that only a third of the men die? What scripture do you mention, Brother Smith? It's in Revelations 8, the trumpets in Revelations 8, trumpet 3, 4, and 6. He's asking what it means when it says that only a third of men die. En Apocalipsis 8, que habla de las trompetas, que dice ¿qué significa? Que una tercera parte de los hombres murieron. So if we'll go to Revelations, the 8th chapter. Do you want for William to read it? Yes. Hermano William, Apocalipsis 8. Start with verse 7. Versículo 7. Revelation 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Well, he asked about, starting with the third trumpet, but there is a third part here in each one of these trumpets for the first four trumpets. En las primeras 4 trompetas nos habla acerca de esta tercera parte. And so, I've dealt with this before, but I know it's confusing. It can be confusing. And I don't remember when I felt like the Lord gave me the answer on this, but it's been several years ago. Ya he tratado con esto anteriormente, pero yo sé que es un poco confuso, por eso es bueno hablar de esto. No recuerdo exactamente cuándo Dios trató conmigo para darme esta revelación acerca de esta tercera parte. So every one of these trumpets, in the first 4 trumpets, En las primeras 4 trompetas, cada una de estas trompetas, each trumpet is a judgment, and each trumpet affects 1/3 part. cada trompeta es un juicio y cada una de estas trompetas habla de una tercera parte. And so, it's not talking about, God's not just judging. He didn't just judge a third part during the time of the New Testament. No está hablando que en el Nuevo Testamento se juzgó una tercera parte de la gente. He judged everything. Él juzgó todo. Everything got judged with a complete, righteous, eternal judgment. Todo fue juzgado con un juicio recto. Todos fueron juzgados. Which is, that this judgment is the judgment seat of Christ. Y este juicio, el que estamos hablando, es el juicio, el trono del juicio de Jesucristo. Several, I might explain this. Quisiera explicar esto.
many years ago, when the body was looking at these trumpets, Hace muchos años, cuando en el cuerpo se está investigando acerca del significado de las trompetas, it was thought and taught that these trumpets didn't sound until after Armageddon. se decía, se enseñaba que las trompetas sonaron hasta después de la batalla del Armagedón. And the reason I believe it was taught that way Y la razón por la que se enseñaba de esta manera is because when we start in the 6th chapter with the seals, the seven seals. porque en Apocalipsis 6, cuando se habla acerca de los 7 sellos, And so after you read those 7 seals, después de leer acerca de los 7 sellos, excuse me, in that 6th and 7th chapter just deals with the first 7 the first 6 just a minute, the first 6 seals. en realidad en Apocalipsis 6 y 7 realmente habla acerca de los primeros 6 sellos. The 7th seal isn't sounded until the 11th chapter. Y el 7º sello realmente se empieza a hablar hasta el capítulo 11 de Apocalipsis. Back years ago, when they saw that the 6 seals were revealed, Y estos 6 sellos nos fueron revelados. and in the 6th seal, that is showing the judgment in the end of the Gentile world. Y en el 6º sello habla acerca del juicio al final del mundo gentil. In fact, let's go back right quick to Revelations, the 6th chapter. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. And so the 6th seal, El 6º sello, we just got through dealing with the 5th seal in the ministers' meeting in Springville. en Springville, Alabama, en la reunión de ministros, hablamos acerca del 5º sello. And of course, that seal there has to do with the souls that were under the altar. Habla acerca de las almas que están bajo el altar. And there's 2 positions on that. Hay 2 posiciones en esto. One was that those souls were under the golden altar, and the other position is they were under the brazen altar. Una de las posiciones es que esas almas estaban bajo el altar dorado y otra de las posiciones que esas almas estaban bajo el altar de bronce. Brother Sharber wanted to hold that meeting to just discussing the position of the souls being under the golden altar. El hermano Charver quiso que se tratara la posición acerca de los que enseñan de que las almas estaban bajo el altar dorado. But there are several brethren that don't believe that it was under the golden altar, but that it was under the brazen altar. Pero hay varios ministros que no creen que esas almas estaban bajo el altar dorado, sino bajo el altar de bronce. So possibly at some point we'll deal with the other position. Así es que en algún punto es posible que tratemos con la otra posición. I'm one of the brethren that hold to the brazen altar. Yo soy uno de los hermanos que cree que esas almas están bajo el altar de bronce. But right now- The brass, Brazen altar. the brazen altar, okay. Okay, but here in this 6th seal, Pero en el 6º sello, in it starts in verse 12. empieza en el versículo 12, We can have brother William. yeah, brother William, he'll have to read 12 through 17. He'll have to read every one of them verses to cover that seal. Hermano William, Apocalipsis 6 del 12 al 17, por favor, si lo puede leer.
Revelaciones 6 del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Okay, so I know there's some on here that don't even don't understand Spanish, and I don't understand it well enough when it's being read like that, but I am following it on my Bible. Yo sé que algunos de los que estamos aquí no entendemos español, pero tratamos de seguirlo lo mejor posible en nuestra Biblia. So this seal here opens up, and there's a great earthquake, Y aquí este sello abre con un gran terremoto. and the sun becomes black as sackcloth of hair, and the moon becomes as blood. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. And the stars of heaven fall to the earth, Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. and every fig tree casted her untimely figs, like when it's shaken of a wind. Y la higuera dejó caer sus higos como cuando es sacudida por un fuerte viento. So see, this seal is opening up, showing that it's the final judgment in the end of the Gentile world. Este sello está hablando acerca del juicio al final del mundo gentil. See, we start off with the white horse, the first seal. El primer sello habla del caballo blanco. We're all familiar with the horses. Nosotros estamos familiarizados con los caballos. How when the church fell away, Cómo la iglesia se desvió. and by the way, the church didn't fall completely away. Second heaven fell away, and then first heaven was trod underfoot, or the outer court, for 1260 years. En realidad, el segundo cielo fue el que pues, fue hecho a un lado y la iglesia cayó a la condición de primer cielo por 1260 años. Salió al patio exterior. So, yeah, so the first heaven, or the outer court, was not completely done away with. Y el primer cielo que está representado por el patio exterior, pues no quiere decir que la iglesia se deshizo por completo, que se acabó la iglesia por completo. But the holy place and Holy of Holies was done away with, and the temple was destroyed. Pero, pues sí, esa condición del lugar santo y del lugar santísimo, pues ya no estaban disponibles. El templo fue destruido. The 11th chapter of the book of Revelation tells us, it told John, the angel told John to measure the temple and those that worship therein. En Apocalipsis 11, ahí se le dice a Juan, por un ángel, que mida el templo y los que están fuera. The reason it had to be measured was because it was going to be done away with, and so there would have to be the measurements intact so that we could rebuild it, know how to rebuild it. Y la razón por la que se les pidió que se midiera es para
para el tiempo en que se tenía que reedificar de nuevo el templo, saber cómo las medidas, cómo reedificarlo de nuevo. And the restored understanding of the truth of God in the New Testament, that's the measurements that's going to help us to rebuild. Y pues las enseñanzas que se dieron en el Nuevo Testamento es la medida con la que vamos a poder edificar de nuevo la iglesia en la lluvia tardía. So, but he said the outer court, leave it out. It's for the Gentiles to trod underfoot for 1260 Pero years. cuando se mira el templo se dice, pero deja fuera el patio exterior. Eso déjalo fuera. So we know the horses is from the white horse of the New Testament church, and then after God finished harvesting that world, then that church began to fall out of its condition because God would have to deal with a new world, a Gentile world. Pues el caballo blanco sabemos que es esa iglesia del Nuevo Testamento que salió venciendo en esa época, pero después pues se fue desviando la iglesia. And the Gentile world, at the beginning of the Gentile world after AD 70, the Gentiles were not capable of being able to maintain a second heaven condition. Y después del año 70, pues los gentiles no les fue posible mantener la iglesia en esa condición de segundo cielo. So after the pale horse, which was the Catholic Church, Y después del caballo amarillo que representa el sistema católico, that was the fourth seal. Then the fifth seal is the souls under the altar. ese es el cuarto sello. El quinto sello es cuando nos habla de las almas que están bajo el altar. To me, those souls were after all these seals are in chronological order. So they were after the Catholic Church, the pale horse. Para mí, los sellos están en orden cronológico. Entonces, esas almas que están bajo el altar está hablando después de que estuvo operando el sistema católico por esos 1260 años. And that has to do with those martyred by the Catholic Church. Y eso tiene que ver con los mártires que produjo el sistema católico. Just showing that there was a condition that God was aware of that would have to be avenged, but there wasn't a ministry that had the power to avenge it at that time. Dios sabía que se tenía que vengar eso que le hicieron a esos mártires, pero no había un ministerio lo suficientemente capaz para llevar a cabo ese trabajo. Then it takes us to the sixth seal. Luego esto nos lleva al sexto sello. And so down here in the sixth seal, we're dealing with the final judgment in the end of the Gentile world. En el sexto sello estamos tratando con el juicio final al final de la edad del mundo gentil. Okay, and so here what we're seeing here is that the sun and the moon is darkened and the stars fall from heaven. Aquí vemos cómo las estrellas cayeron del cielo y cómo el sol dice y cómo el sol se puso negro y la luna se volvió toda como sangre. This is the same as what took place in AD 70, that when God finished the harvest of that world, the Jewish world, the harvest was finished and then the lights went out. Esto va a ser algo similar a lo que sucedió en el año 70 del mundo judío, como las luces se apagaron.
Every time God judges a dragon power in the Bible, he puts the lights out on that dragon power. Cada vez que Dios lleva a cabo un juicio al poder de dragón, las luces se apagan. So remember this, that a dragon's system, Recuerden esto, que un sistema de dragón it's a civil power married to a religious power. es cuando el poder civil se sumerge, se une al poder religioso. No power, no civil powers ever ruled the world without being joined up first with a civil power, with a religious power. When those two powers are united, it forms a dragon. Cuando se necesita que el sistema civil y el sistema religioso se unan para poder formar este poder de dragón. Oh, there's a scripture, let's see, in Isaiah 13, En Isaías 13, and this is, well, let me back up just a little bit here. déjenme devolverme un poco. Brother Ortiz, read, I'm sorry, Isaiah 13, verse 1. Isaías 13:1, hermano William. Dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Verse 1. All right. So I just wanted you to read that to show you that this 13th chapter is dealing with Babylon. Y quise leer este primer versículo para mostrarles que este capítulo está tratando con Babilonia. This is in the Old Testament, back dealing with the nation of Babylon. Esto es en el Antiguo Testamento y aquí se está tratando con la nación de Babilonia. Okay, now let's go down to verse 10. This is where God's going to judge Babylon, natural Babylon. Versículo 10 aquí nos habla de cuando es juzgada la Babilonia natural. Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Verso 10. And continue, verse 11. Dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. I'm just showing you that when God judged Babylon, that when Babylon ruled the world back there and God judged it, he put the lights out. Y les quiero mostrar cuando Babilonia estuvo rigiendo el mundo en aquel entonces, Dios lo juzgó y se apagaron las luces de ese dragón, de ese sistema. Now we'll go to Ezekiel. Vamos a Ezequiel ahora. Chapter 32. Ezequiel 32. And here God is dealing with Egypt. Aquí está tratando Dios con Egipto. So read verse 2, Ezekiel 32, verse 2. Ezequiel 32:2. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones, eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas de tus pies y aullabas sus riberas. In verse 3. Verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán
subir con mi red. Go ahead and skip down to verse 7 and read verse 7 and 8. Versos 7 y 8. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer tus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Verse 8. Okay, I'm just giving you these scriptures to that you can link them to this sixth seal, how these lights are going out, are being put out. Quise darles estas escrituras para que vean cómo se relaciona con lo que leímos en Apocalipsis y cómo las luces se apagan. We won't read it right now, but the fourth trumpet was AD 70, and that shows where the moon, the star, and the suns withdrew their shining in the end of the Jewish world. Cuando habla del cuarto sello, que no lo vamos a leer, habla del año 70, cómo las luces se apagaron después de ese juicio. Okay, so now if we go back to Revelation 6. Vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 6. So I'm just reading to you like in verse 12 where the moon, the sun, and the stars fell from heaven. Y les estaba leyendo en el versículo 12 de cómo el sol se puso negro y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron. I'll read verse 14. Go ahead and let's read verse. He already read 14. He already read through 17, didn't he? Yes. Okay, so here heaven departed as a scroll when it's rolled up together. El versículo 14 nos dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. And every mountain and island were moved out of their places. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. The mountains there is talking about that's religious systems, and Yep. islands. All those are they're not as big as a mountain, but it's still part of a religious system. Los montes representan los sistemas religiosos y la isla no es tan grande como el monte, pero también representa la religión. I'm still showing you why early on, years ago, they thought that the trumpets had to do with after the judgment of the of the Gentile world. Y le estoy mencionando esto porque antes entre nosotros se creía que las trompetas se llevaron a cabo después de la batalla del Armagedón. Okay, and then verse 15 tells us that the kings of the earth and the great men, rich men, chief captains, mighty men, every bondman and free man hid themselves in dens and in the rocks of the mountains. Y en el 15 nos dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. This is when God judges Babylon, judges in the end of the Gentile world, and everyone is trying to hide from God's judgment that's in those systems. Y esto es cuando Dios va a juzgar al sistema de Babilonia al final del mundo gentil, y todos van a quererse esconder de ese juicio que se va a estar llevando a cabo. And they said to the mountains in verse 16, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne for the wrath of the Lamb, from the wrath of the Lamb. En el 16 decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Okay, so then, and by the way, see, the whole 7th chapter is part of the 6th seal. Y
el capítulo 7 en su totalidad es parte del sexto sello. So here's what I want you to consider and understand. Y esto es lo que ustedes quiero que consideren y que puedan entender. That the reason that all of the other seals were much shorter in summary form Que la razón por la cual los otros sellos anteriores eran más cortos y condensados en una forma más breve and the sixth seal has a lot more information to it que el sexto sello, porque en el sexto sello se nos da mucho más información, because it is dealing with the restored church and the final judgment of the Gentile world. porque en el sexto sello se nos está hablando de ese juicio final del mundo gentil y de la iglesia restaurada. So there is a lot more information. Así es que por eso se nos da mucha mayor información. So here in the seventh, now when the seventh chapter opens, Y cuando se abre el capítulo 7, he says, let's read chapter 7, verse 1 through 1, 2, and 3. hermano William, Apocalipsis 7 del 1 al 3. Revelaciones 7 del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Okay, Verse 1 to 2. this is giving more detail of the judgment that's mentioned in the sixth seal here. It's adding more detail. Aquí vemos cómo en este sexto sello se está agregando más detalle acerca de ese juicio que se va a llevar a cabo al final del mundo gentil. And so the Lord is saying, he's holding back the 4 winds. Aquí nos dice cómo el Señor está deteniendo los vientos sobre la tierra. And I used to teach that he was holding back the 4 winds to seal his servants in their foreheads. I used to teach that was the bride that he was sealing in their foreheads. Yo antes enseñaba que cuando detenía los vientos para que fueran sellados sus siervos, yo enseñaba que para que fueran sellados los de la novia, los que iban a ser la novia. But I have changed on that. Pero ya cambié en esto. Because verse 2 says, I saw another angel ascending from the east. Porque dice en el 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, having the seal of the living God. que tenía el sello del Dios vivo. So here we've always taught that these 4 winds Siempre hemos enseñado que estos 4 vientos was civil power, es el poder civil, military power, el poder militar, financial powers, el poder financiero and religious powers. y el poder religioso. God, I think we are down in the end of the Gentile world. Y esto se va a llevar a cabo al final, y estamos acercándonos al final del mundo gentil. But the judgment of this 6th seal hasn't took place yet. Pero aún no se ha llevado este juicio que habla el sexto sello. But God is going to judge. Pero sí, Dios va a llevar a cabo este juicio. But he's holding back these 4 winds right now. You can tell that the 4 winds are all blowing
strong. Pero ahorita todavía no se detienen, que sigan soplando estos 4 sellos, por eso siguen soplando estos 4 sellos ahorita Got mismo. wars and rumors of wars. Se oye de guerras y de rumores de guerras. They're worried about a World War III. Hasta se está preocupando la gente acerca de la Tercera Guerra Mundial. The civil powers of this world are shaking. Y los poderes civiles de este mundo están And siendo sacudidos. the financial, economic powers of the world, the whole world of every nation is shaking right now. El poder financiero y económico de las diferentes naciones están siendo sacudidos ahorita. President Trump, he's doing his best to get the Treasury Department in America to lower the interest rates. El presidente Trump está haciendo lo más que puede para bajar los intereses que tiene que pagar el gobierno, He wants the economy to get better quickly. porque él quiere que se mejore la economía de los Estados Unidos rápidamente. But our financial experts are worried about a recession if they lower the interest rates too quick. Pero los expertos financieros temen que podamos entrar en una recesión si se baja muy precipitadamente los intereses. Oh, the military powers, the wind of military powers is blowing, it's shaking. El viento del poder militar está siendo sacudido. The religious powers are shaking. Los poderes religiosos están siendo sacudidos. This new Pope, Leo the 14th, he's shaking up the whole Catholic Church. Este Papa actual, Leo XIV, está sacudiendo a todo el sistema católico. He's doing away with many hundreds of years of traditions of the Catholic Church. He's just doing away with them. Se está deshaciendo de muchas tradiciones de este sistema católico. Because he's got it in his mind to bring peace to the religious world. Porque él tiene en su mente llevar a cabo la paz con todo el mundo religioso. But here in verse 2, this another angel ascending from the east. Pero en el Seal versículo of God, 2 dice que vi a otro ángel que subía de donde sale el sol del este. and he shows in read verse 4, Brother William. Lea el versículo 4, hermano William. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. So here he's showing there's going to be 144,000 sealed. Well, you can't make this the bride because there already were a great number of them, of the bride sealed in the New Testament church in the end of the Jewish world. Pues estos 144,000 que son sellados aquí no pueden ser los de la novia, porque está hablando del cierre del mundo gentil, porque sabemos que ya en la iglesia del Nuevo Testamento hubo muchos que fueron sellados como parte de la novia. And it is true that there will be a great number sealed for the bride in the end of the Gentile world. Y sabemos que al final del mundo, de la edad del mundo gentil, muchos van a ser sellados como parte de la novia. But here he goes on and shows in the next 4 verses that this is talking about 12,000 out of every tribe of the 12 tribes of Israel. Pero aquí los siguientes 4 versículos podemos ver cómo está hablando de Israel. Está hablando de 12,000 de cada una de las tribus de Israel. So the Apostle Paul explained in the 11th chapter of Romans En Romanos 11, el apóstol Pablo explica how that God was going to graft Israel back in after the fullness of the Gentiles
at the time of the Gentiles. Cómo Dios va a injertar de nuevo Israel en la vid verdadera. Remember, he showed in the end of the Jewish world, the Jews were cut off because of unbelief. Porque vemos cómo los judíos habían sido hechos a un lado por su incredulidad. He called them a tame olive branch. Eran, fueron cortados de ese olivo verdadero, de ese olivo original, de esa vida original. And he called the Gentiles a wild olive branch. Y al mundo gentil, a los gentiles le dice que eran ese olivo, parte del olivo silvestre. The law of Moses tamed the Jewish people. La ley de Moisés cortó, separó al mundo, a los judíos, al pueblo de Israel. It's like when you catch a wild animal, you control it by keeping it controlled under discipline. Cuando uno pesca un animal salvaje, pues uno tiene que domarlo. Uno tiene que domarlo para que esté bajo sujeción ese animal salvaje. You're finally able to tame that animal. Y finalmente uno puede domar ese animal salvaje. Well, the Jews were tamed by the law of Moses. The Bueno, discipline law. los judíos fueron domados por la ley de Moisés. But the Gentiles, we didn't have a law, and the Gentile people were wild. Pero los gentiles no teníamos ley, por eso es que los gentiles eran muy salvajes. And Paul said, if I'm able to bring the wild olive branch and graft it into the vine, Y el apóstol Pablo decía, si yo puedo traer ese olivo silvestre que eran salvajes e injertarlos en la vida original, how much more would I be able to graft the broken off branch of the tame olive branch and graft it back in? cuánto más aquellas ramas que fueron cortadas, podadas de la vida original van a poder ser injertadas de nuevo en esa vida original. So, but he did say, he said, now this won't happen until the fullness of the Gentiles come. Pero dice, pero esto no va a suceder hasta que llegue la plenitud, el mundo gentil. And that's what this is dealing with here. The 144,000 Jews, 12,000 in each tribe, being grafted back into the body of Christ. Y eso es lo que está tratando aquí, estos 144,000 judíos siendo injertados en la vida original al injertarlos en el cuerpo de Cristo. So now I want to deal with this number a little bit. Y quiero trabajar con este número un poquito más. There's still two positions on the 144,000, the number 144,000. Porque hay dos posiciones con este número de 144,000. Some men in the body believes that the bride will be made up with exactly 144,000 people. Hay algunos ministros en el cuerpo de Cristo que enseñan que va a haber 144,000 miembros de la novia, número literal. But the other position on it is that it is symbolic number and it is not an exact number. Y en la otra posición es que está hablando de 144,000 como un número simbólico y no literal. And I do not hold to it being a literal number. I hold to it being symbolic. Y yo soy de los que creen que estos 144,000 es un número simbólico y no literal. Let me explain why I see it that way a little bit. Déjenme explicarles por qué lo veo yo de esta manera. In Israel, in natural Israel, there were rulers of tens, 50s, 100s, and thousands, rulers of
of thousands in every tribe. En Israel, pues había quienes gobernaban 50, 100, miles, y así iban. En cada tribu tenían quienes estuvieran sobre diferentes grupos. So those who were rulers over 1,000 was ruling over, you know, 1,000 people in whatever tribe they were in, and that included the rulers of hundreds, rulers of 50s, rulers of 10s, rulers of yeah. Y los que gobernaban sobre miles, pues tenían bajo su gobierno aquellos que gobernaban sobre cientos, y los que gobernaban sobre 50 estaban bajo de ellos. And by the way, if you search the Hebrew and Greek word that's translated to 1,000, Y si usted se pone a escudriñar y buscar la palabra hebreo cuando habla de los miles, it's used both as 1,000 and thousands in plural. está hablando de 1,000 y de miles. So in every tribe, there was 12 tribes, and every tribe had rulers of thousands. Había 12 tribus, y en cada tribu había quienes gobernaban sobre miles. Every tribe took care of their own judgments of that tribe, cases in that tribe. Cada tribu juzgaba los casos de su propia tribu. If there was a case they couldn't take care of, there was a leader, an elder in every tribe, and that made 12 elders. Y los casos que batallaban para juzgar los llevaban con el líder de esa tribu, y había 12 líderes, uno de cada tribu. And so if one tribe couldn't handle there was a difficult case, they'd take it before the elders. Entonces, si en una tribu era tan difícil el caso que no se podía juzgar en esa tribu, se llevaba el caso a esos 12 líderes. And if they couldn't handle it, then they'd take it to Moses. Y si esos 12 líderes no podían resolver esa situación, el caso lo llevaban a Moisés. But I'm just showing you the number 12 is the number of government. Quiero mostrarles que el número 12 representa gobierno. Every tribe had their own government of rulers of thousands. Cada tribu tenía su gobierno que gobernaban sobre miles. Times 12 tribes is 144,000 or thousands. Y esos 12,000 por 12, pues son los 144,000. So now let's go back and talk about this 144,000 Jews that's going to be sealed in their foreheads in the end of the Gentile world. Ahora vamos a hablar de estos 144,000 judíos que van a ser sellados en sus frentes al final del mundo gentil. And I want to mention that this reveals just how great of wisdom God has. Y esto nos muestra esa sabiduría tan grande que Dios tiene. Se nos revela esa gran sabiduría de Dios. You see, when God gets through judging the Gentile world, Porque cuando Dios termine de juzgar el mundo gentil, and he turns the lights out on the Gentiles, y apague las luces de los gentiles, there's not a people in the world that could keep the church from falling away. no va a haber nadie en el mundo que pueda detener que la iglesia caiga, Except for the Jew. excepto los judíos. See, God, if you go back to the parable of the rich man and Lazarus, Si vemos esa parábola del hombre rico y Lázaro, the rich man was the Jew and Lazarus was the Gentile. el hombre rico representa a los judíos y Lázaro a los gentiles. But
the rich man died and went to hell. El hombre rico murió y se fue al infierno. That's the Jew, and they've been in a hellish condition ever since they were cut off of the olive tree. Y ese hombre rico representa a los judíos que cayeron en esa condición de infierno cuando fueron cortados de la vid original, del árbol del olivo. Lazarus, which was the Gentiles, went into the bosom of Abraham. Y Lázaro, que representa a los gentiles, fue al seno de Abraham. They were grafted into the covenant of Abraham. O sea, fueron injertados bajo esas enseñanzas de Abraham. But now, in the end of the Gentile world, Pero ahora al final del mundo gentil, God is going to he's going to stir up the Jews, and by jealousy of the New Testament, of the restored church, God's going to begin to touch them. Dios va a provocar a celo a los judíos cuando empiece a restaurar su iglesia del mundo gentil. Remember, in the parable of the rich man and Lazarus, there's a great gulf fixed between the Gentile and the Jew. Recuerden, en esa parábola del rico y Lázaro, hay un gran abismo entre ese hombre rico y donde estaba Lázaro. We haven't been able to get to them, and they haven't been able to get to us. Nosotros no hemos podido llegar a los judíos y ellos no han podido llegar a nosotros los gentiles. So there's been this great gulf between Jew and Gentile. Ha habido un gran abismo entre judíos y gentiles. But God has held them. They are still looking for a Messiah. Pero ellos, los judíos, todavía siguen buscando, esperando al Mesías. And he's held them in the continual study of the Old Testament and the prophecies. Y Dios ha permitido que ellos sigan estudiando acerca del Antiguo Testamento y de las profecías. And God is he's going to touch them. Dios los va a poder tocar. And that there is the picture of Elijah and Elisha. Y este es un cuadro de Elías y de Eliseo. Elijah, that's a picture of our ministry today. Elías es un cuadro de nuestro ministerio el día de hoy. Remember, he prophesied that it wouldn't rain for 3.5 years. ¿Recuerdan cuando él profetizó que no iba a llover en la tierra por 3 años y medio? Which is the 1260 years of the rule of the Catholic Church. Que representa los 1260 años donde estuvieron reinando el sistema católico. The type of Elijah started with the New Testament church. Ese tipo de Elías se inició con el Nuevo Testamento. And it's continued. Y ha continuado adelante. Continued right through the falling away of the church. Ha continuado aún a través de la caída de la iglesia. And through the 1260 years of the Catholic rule. Y a través de los 1260 años del sistema católico rigiendo. But in the end, when God judges Babylon, pero al final, cuando Dios juzga el sistema de Babilonia, that's a picture of Elijah challenging the prophets of Baal and Ashereth on Mount Carmel. Y ese es un cuadro ahí cuando Elías, ahí con esos profetas de Baal, ahí los retó, los retó. When he fled from Jezebel's threat to kill him. Y luego cuando tuvo que huir de Jezabel, que amenazó con matarlo. And an angel found him asleep under a juniper tree. Y luego un ángel se encuentra con él cuando estaba durmiendo debajo de un árbol de olivo. That angel woke him up, and when he woke up,
the angel showed him a cruse of water and a cake to eat. Un ángel lo despertó y le ofreció agua para tomar y algo para comer. He told him to eat it and drink it. Le dijo, come y bebe. And he did, and then he went back to sleep. Y él lo hizo y se volvió a dormir. And he woke him up again. Lo volvió a despertar el ángel. And he saw another cruse of water and another cake. Y vio otra torta para comer y otro odre de agua. Okay, and so he told him to eat that and drink it. Y le dijo que también eso lo comiera y lo bebiera. He said, you're going to need it for your journey. Le dijo, porque lo vas a necesitar en tu jornada. Those two feedings represent the Protestant and the Pentecostal movements. Esos dos alimentos que se le dieron a Elías representan el movimiento protestante y el movimiento pentecostés. What we got in the Protestant movement has been what has brought us, that is taking us to Mount Horeb, which is where Mount Zion is. Esos alimentos que nos dieron el movimiento protestante, el movimiento pentecostés, nos ha llevado hasta el monte del Oreb. Oh, where, if you remember then, when he went to the cave in the top of the mountain, ¿Recuerdan cuando Elías estaba ahí en la cueva, ahí en la cima de ese monte? wind started blowing. Un viento empezó a soplar, The same as these four winds right here in Revelation 7. igual que estos vientos están soplando en Apocalipsis 7. And then after the winds blew and broke the rocks against the mountain of religion, Después de que estos vientos soplaban y que se quebraban las montañas que representan el mundo religioso, then there was an earthquake. vino un gran terremoto. There's this earthquake in the sixth seal. Ese gran terremoto que se lleva a cabo en el sexto sello, Great shaking. con una gran sacudida. I've been telling the people Yo le he estado diciendo a la gente that God, the United States will be the two-horned beast that sets up the image of the beast. que los Estados Unidos es esa bestia con dos cuernos que va a establecer la imagen de la bestia, And that's going to make the Pope the eighth head. que va a hacer que el Papa sea la octava cabeza. God is going to judge America. Y Dios va a juzgar a los Estados Unidos por ello. He won't, that'll be the first vial Y es cuando se derrama la primera copa de la ira, when he pours out a grievous and a noisome sore upon the earth. que va a haber una gran dolencia sobre todo el mundo. And God's not going to, he won't judge America completely. He's just going to take them down from being a dragon power. Y no que Dios vaya a juzgar por completo de Estados Unidos y se deshaga de ellos como nación, sino que ya no va a ser una potencia mundial de dragón. When that happens, that is going to drive people in America to their knees. Cuando eso suceda, la gente en los Estados Unidos van a doblar sus rodillas delante de Dios. That's when you're going to see God beginning to restore the church completely. Y es cuando usted va a ver cómo el Señor va a restaurar por completo su iglesia en la lluvia tardía. It's going to take a strong judgment for this nation to humble down and answer the call of God. Se va a llevar un juicio muy fuerte en esta nación para que la gente pueda responderle a Dios. So, but if you remember, there was a fire after the earthquake. Después de ese terremoto hubo un gran fuego. That's judgment. Está hablando de juicio. And then there was a small, still voice. Y luego se oyó una voz dulce y apacible. And that's when Elijah responded to God's small, still voice. Y es cuando Elías le respondió a esa voz apacible y dulce. And God told
he gave Elijah the judgment for the end of the Gentile world. Y Dios le dio a Elías que llevara a cabo el juicio al mundo gentil. He told him to anoint Hazael king over Syria, Le dijo que Hazael lo ungiera como rey de Asiria, Jehu king over Israel, Jehú rey de Israel, and to anoint Elisha to take his office. y ungir a Eliseo que tomara la posición que él tenía delante de Dios. And so when he came down off of the mountain, he found a young man plowing with 12 yoke of oxen. Y cuando salió de allá bajó del monte, se encontró ahí con un joven que tenía una yunta de 12 bueyes. And when he passed by him, his mantle Y cuando touched pasó, por Elisha. cuando pasó por ahí, tomó su manto de Elías. And that's this anointing and this message of this ministry. Y Our se lo pasó a Eliseo, y es esa unción de este mensaje que va a ser traspasada a otro ministerio. That's the mantle of this ministry in the body of Christ. Es este encubrimiento de este ministerio del cuerpo de Cristo que va a ser pasado a los judíos. That mantle touched Elisha. Esa capa de Elías tocó a Eliseo. He dropped his plow and started running after Elijah and said, I got to follow you. Y dejó a un lado esos bueyes con los que estaba trabajando y siguió a Elías. So that's that Jewish ministry coming into the body of Christ and being grafted in. Eliseo representa ese ministerio judío que va a seguir al ministerio del cuerpo de Cristo. There's a scripture in Revelations, the first chapter. En Apocalipsis, capítulo 1, I believe it's in the 7th verse. Let's look. versículo Yeah. 7, hermano William. Yeah. Revelaciones 1, verso 7. Y he aquí que viene por las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. So see the angels telling John that Jesus is coming in the end of the Gentile world with clouds. Aquí el ángel está diciendo a Juan cómo Jesucristo va a venir sobre las nubes al mundo, That's the restored church. que representa la iglesia restaurada. And every eye will see. Y todo ojo lo verá. They may not recognize who he is. A lo mejor no lo van a reconocer quién es, This is not Jesus coming naturally, but he's Porque coming no- in ministry. porque no va a venir Cristo en lo natural, sino a través de un ministerio. But they also which pierced him, that's the Jew, Y dice que lo traspasaron. ¿Quiénes los traspasaron? Los judíos. that's the Jew. Los Yeah. judíos lo traspasaron. So, I'm just showing you, Elisha is going to receive this mantle of this ministry. That's the type of Elijah and Elisha there in the story of Elijah and Elisha. Y Eliseo recibió la capa de parte que era de Elías para llevar a cabo el trabajo que llevaba Elías, y es ese cuadro que representa. Remember, the final thing they did together was go across Jordan. Lo último que hicieron juntos Elías y Eliseo fue cruzar el Jordán. He told Elijah told Elisha, if you see me when I'm caught up, you'll get what you're asking for. Y Elías le dijo a Eliseo, si tú ves cuando yo sea alzado, tú vas a recibir lo que pediste, una doble porción de mi espíritu. And the moment he was caught up, Y en el momento que él fue alzado, it wasn't literally seeing him caught up. y no que lo haya visto, que haya sido alzado de manera literal, But seeing what caused him to be caught up. pero vio qué fue lo que causó que él fuera alzado.
In other words, this ministry and the bride members that are going to be caught up, making up the remainder of the bride, there will be a Jewish ministry that will have to see what caused them to inherit eternal life. Porque cuando se complete el número de la novia y sean arrebatados, este ministerio judío va a poderse dar cuenta que fue lo que causó que ellos fueran arrebatados. So, if we go back to the 7th chapter of the book of Revelations, Y si nos regresamos a Apocalipsis 7, he said in verse 9, en el versículo 9, let's see. Go ahead and read verse 9 and 10. versículo 9 y 10 de Apocalipsis 7, hermano William. Capítulo 7, versos 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. So here we're seeing this great multitude that it said no man could number. This has to do with those now we're in the millennial, the beginning of the millennial reign after the judgment of the Gentile world. Aquí esta multitud que no se puede contar se va a llevar a cabo al inicio del milenio, cuando después de que sea juzgado el mundo gentil. So God, we'll run out of time, so I won't try to keep going. Y ya se nos está acabando el tiempo, es que no va a poder seguir mucho más. But here in the 7th chapter, if you read the rest of this chapter, Pero si usted lee el resto de este capítulo 7, you'll see that it's almost like the 22nd chapter. se va a dar cuenta que es casi como el capítulo 22. God takes these Jews, this Jewish ministry, with the bride and Christ ruling over it all. Como Dios toca a este ministerio judío junto con la Biblia a gobernar Down through the 1,000 years. a través de los 1000 años. And those people will wash their robes and make them white in the blood of the Lamb. Y ellos van a ser vestidos con vestiduras blancas. And God will dwell among those people. Y Dios va a estar ahí en medio de este They pueblo. won't hunger anymore. Read verse 15 and 16. Lea el 15 y 16, hermano William. Capítulo 7, versos 15 y 16. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Okay, so years ago, the teaching was when you read this, you thought, well, the Gentile world's over, so now we're into the millennium. Y antes se enseñaba, bueno, ya el mundo gentil se terminó, ya entramos al milenio. But what wasn't understood at that time Pero lo que no se entendía en ese tiempo is that these first 6 seals, es que los primeros 6 sellos they're all in summary form. que estaban en forma resumida. And you won't get you just get a summary. It's those first 6 seals are like the introduction to the book. Porque esos 6 sellos son como una introducción al libro. But when the 7th seal opens, Pero cuando se abre el séptimo sello, that is the book. ese es el libro.
And there it begins from the 8th chapter to the end of the book to explain in full detail what those first 6 seals were all about. Y ahí del capítulo 8 hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis se explica acerca de todos estos sellos. Because it starts out in the 8th chapter Porque empieza en el capítulo 8, and verse 7, versículo 7, the first trumpet blows. que nos dice que la primera trompeta tocó. Okay, but the trumpets blow all the way through the book of Revelations. Pero la trompeta va a seguir tocando por todo el libro del Apocalipsis. The 7th trumpet, which is the last prophetical hour of the Gentile world, Y la séptima trompeta is that what on the Gentile world? What do you say? the 7th trumpet starts blowing in the 11th chapter of the book of Revelations. Cómo esa séptima trompeta empieza a tocar en el Apocalipsis 8, And that 7th trumpet is the last prophetical hour of the Gentile world. y esa séptima trompeta se va a llevar a cabo durante toda la hora profética. See, it couldn't have started. These trumpets couldn't be down through the millennium, O sea que estas trompetas no se van a llevar a cabo durante el milenio. because in the 7th in the 7th trumpet is when the bride is made up. Porque la séptima trompeta es cuando la novia se prepara, está lista, And the 7th trumpet, when it starts blowing in the 11th chapter, y la séptima trompeta va a estar tocando en el capítulo 11, it blows and it gives its information until the end of the book of y va a Revelation. seguir dando información hasta el final del libro del Apocalipsis. So the last trumpet La takes última up the trompeta, half of the book of Revelations. la última trompeta es la mitad del libro de Apocalipsis. That's how important the information is of the 7th trumpet. Por eso es tan importante así la información que nos da la séptima trompeta. You look in Revelations 11, Y si ve Apocalipsis 11, and let's see what verse it starts with. Okay, read verse 15, William. versículo 15, hermano William. Revelaciones 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. So here the 7th angel sounds and the church is restored. Cuando suena el séptimo ángel, la iglesia es restaurada. It says the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and his Christ, and he'll reign forever and ever. Que nos dice que los reinos de este mundo van a ser los reinos de Jesucristo y Él va a reinar por siempre jamás. Okay, so right there, the 7th trumpet blows, and it's going to continue to blow to the end of the book. El séptimo ángel empezó a tocar la trompeta y la va a seguir tocando hasta el final del libro del Apocalipsis. It's like the 8th chapter is the 7th seal, and when it opens, its information is the 8th chapter all the way to the end of the book. Y cuando se abre este séptimo sello, ahí en el Apocalipsis 8, nos va a seguir dando información hasta terminar el libro de Apocalipsis. See, one seal opens and it gives its information, and then when it's finished, then another seal opens and gives its information. Porque se abre un sello y nos da información y se cierra para que se abra el siguiente sello y nos dé su información. That happens until the 7th seal. Eso sucedió desde el primero hasta el sexto sello. When the 7th seal starts giving its information, it never stops until the end of the book. Pero cuando se abre el séptimo sello, no termina
de hablarse de este sello hasta que se termina el libro del The Apocalipsis. same way with the trumpets. When the first trumpet blows, that trumpet gives its information till the next trumpet blows. Igual con las trompetas, cuando la primera trompeta es tocada, nos da información hasta que termine de tocarse esa trompeta y empiece a tocar la siguiente trompeta. Here, when the seventh trumpet blows in the 11th chapter, Y cuando la séptima trompeta se toca ahí en Apocalipsis 11, it never quits giving its information until the end of the book. nunca va a parar de tocar y dar su información hasta que se llegue al final del libro de Apocalipsis. Now, if you look at the 14th chapter of the book of Revelations and the Yes. 14th verse, Si se fija, Apocalipsis 14:14, hermano William, read verse Revelaciones 14, 15, 16. 14, 15 y 16. Revelaciones 14, del 14 al 16. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. So we all are pretty familiar with this scripture. Nosotros estamos muy familiarizados con estas escrituras. This white cloud is the restored church, Esa nube está hablando de la iglesia restaurada and the sickle in Jesus' hand is his ministry. It's the Y- word of God in the hand of the ministry. y esa nube sobre la que está sentado el Hijo del Hombre está hablando de su ministerio. So here is the restored church harvesting, reaping a harvest in the end of the Gentile world. Es esta iglesia restaurada cosechando, recibiendo la cosecha del mundo gentil. So see, you cannot say that these trumpets are down through the 1,000 years. Es que no podemos decir que estas trompetas se van a tocar durante el milenio. It just won't fit. No encajan ahí. So we went back and realized that these trumpets started on the day of Pentecost. Es que nos damos cuenta que estas trompetas empezaron a tocar el día de Pentecostés. Okay, now let's go back to the 8th chapter, and I'm going to finish answering this question. Vámonos a Apocalipsis 8 y voy a terminar de contestar esta pregunta. And I know you're never going to be able to understand all the information I've put out here. Yo sé que no vamos a terminar de entender toda esta información que se les estoy dando. You won't remember it, and there's too much of it to even take notes on. No la va a recordar y es mucha información como para que pueda tomar notas. But we are taping it, and so we will post the recording, and you can go back and listen to it. He's giving Oh, I- he's giving revelations to the to Spanish again. What'd you say? Who was that? Brother Huh? Gary Green from Wichita, Kansas, I believe. Brother Gary Green, are you on here? I don't know where he went. Anyway, so it's going to be taped. You can go back and listen to it, and if you listen to it, you'll be able to get it. It's in. I'm telling it in order where it can be understood. Y todo esto se está grabando y les vamos a mandar los videos para que puedan estarlos repasando y escuchándolos varias veces. So now the question was from Brother Acosta was, why is there only a third? Why are the third part of men dying in these different trumpets? Y la pregunta era acerca de por qué una tercera parte murieron en estas trompetas. Yes, Brother Gary Green is connected, Brother Smith. Okay, that's who it was. I think I recognized his voice. He may Yes. have had his mute button turned on.
Anyway, so what I'm trying to help you with here to understand this third part. Y lo que quiero que entiendan es que cuando habla de una tercera parte, See, each one of these first four trumpets is a judgment in the end of the Jewish world, and it ends in the fourth trumpet in AD 70. y esas, las primeras 4 trompetas son un juicio que se llevó en la iglesia temprana que termina en la 4ª trompeta en el año 70. In verse 7, the first trumpet, the third part of the trees were burned up. Nos dice en el versículo 7 que la tercera parte de los árboles fueron quemados. The second trumpet, the third part of the sea became blood. En la segunda nos dice que la tercera parte fue quemada. Verse 9, a third part of the creatures, all those people died. That third part of the creatures that were in the sea died. El versículo 9 nos dice que la tercera parte de las criaturas murieron. Okay, so and then in the fourth, in the verse 11, a third part of the waters became wormwood. Y en el 11 nos dice que la tercera parte de las aguas se amargaron. Finally, in the fourth trumpet, a third part of the sun was smitten, a third part of the moon, and a third part of the stars. Y luego en el cuarto sello nos dice que el sol, la estrella y la luna y las estrellas iban a caer, se iban a apagar. So the third part has nothing to do with 1/3 of these judgments. That's not what it's saying. Cuando está hablando de la tercera parte, no quiere decir que una tercera parte de la población de esa época han sido juzgados, no tiene nada que ver con eso. Again, you need to understand that God judged everything in that New Testament church. Tiene que entender que Dios juzgó todo durante la iglesia del Nuevo Testamento. He'll judge everything down here again in the restored church. Igualmente en la iglesia restaurada del mundo gentil todos van a ser juzgados, todos van He'll a ser judge juzgados. everything during the 1,000 years, including the final resurrection. Y durante el milenio todo va a ser juzgado y aún en la resurrección final todos van a ser juzgados. So there's 3 times that there's eternal judgment in the final end of the Jewish world, Gentile world, and the millennial, the final judgment. Y cuando habla de una tercera parte está hablando de juicio eterno, que el juicio eterno se lleva 3 veces. Uno en la iglesia del Nuevo Testamento, otro cuando la iglesia gentil es restaurada y otro en el milenio cuando se da el juicio eterno durante el milenio. And that includes the final resurrection after the millennium. Que eso incluye la resurrección final, el juicio de la resurrección final después del milenio. So everything in every one of those worlds gets judged, but it's only 1/3 of the final judgment of all of God's judgment that takes care of his complete work. Lo que está hablando es que una tercera parte del juicio eterno de Dios se lleva a cabo en una época, otro juicio, un segundo juicio se lleva a cabo en la época del mundo gentil y otra parte se lleva a cabo durante el milenio y la resurrección final. Okay, Brother Acosta, he had one more question, but I'm not going to deal with that tonight. El hermano Acosta tiene otra pregunta, pero no vamos a tratar en esta noche con ella. Did somebody else have a comment or question? ¿Alguien más tenía alguna pregunta o comentario? Y'all are like my church here in Little Rock. They won't dare ask a question because they know it's going to take too long to explain it. Y ustedes son como la iglesia aquí en Little Rock, no hacen preguntas ya al final porque saben que me va a llevar mucho tiempo al responderlas. So let's finish for tonight. Vamos a terminar por hoy en la noche.
You know, if you have questions further, you can ask them later and I'll try to deal with them. Si tiene preguntas, pues me las manda y la siguiente ocasión podemos tratar con ellas. So, before we go tonight, let's have prayer, especially for Brother Decino's wife, his family, and his churches. Antes de despedirnos, vamos a orar por la familia del hermano Decino, por su esposa, por las iglesias que estaban bajo de él. We lost one of our great men. Hemos perdido un gran hombre de Dios. We need to pray for the works that he was taking care of, and especially his wife and family. Tenemos que orar por aquellas iglesias que estaban bajo de él y especialmente por su esposa y por su familia. And then we still need your prayers for Sister Crafton here in Little Rock. She's not in very good shape. Y necesitamos sus oraciones, seguir orando por la hermana Crafton de aquí, Little Rock, que no está muy bien. She's in the hospital right now. Ella está en el hospital ahorita. And then let's see, Brother Trevino. We want to keep praying for him. Vamos a seguir orando por el hermano Treviño. Has anyone else got someone they want us to mention? Brother ¿Alguien Smith, más tiene alguna petición que quiere que se mencione? Brother Smith, this is Brother Green. Yeah. I got a call from Brother Carmen and Skytook today. And he has bladder cancer. He had surgery back a couple months ago. Oh. And he's starting his chemotherapy soon. So he's got stage 2 aggressive bladder cancer, but they caught it pretty early, so he's feeling good about it. But Good. somehow it didn't get notified to everybody. So anyway, he called me today, and I had no idea. So he really needs prayer. They took Yes. out about a third of his bladder. All right. Let's remember Brother Caron in Skytook, Oklahoma Church. Vamos a orar por este hermano de Oklahoma que tiene cáncer. Who else have we got that needs prayer? Anyone else got another request? ¿Alguien más tiene alguna petición? The sister, the church that I go to, the one that owns the church, her daughter is in the hospital and she's in bad shape. So they ask for prayer. Okay, and Emilio Green, I haven't heard from him since I talked to him before we started a couple of hours, and he was in the emergency room with his wife. So I don't know what her condition was, but let's remember that sister. Her name is I'm sorry, Lucy. Hermano Emilio Green está en el hospital en emergencias con una hermana que está muy enferma, y el hermano William también pide por una hermana de su iglesia. Yes, let's remember that also. Vamos a Thank recordar God eso. for the word of God. Thank the Gracias a Lord. Dios por la Oh palabra de God. Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Lord God, for your Gracias, goodness, Señor. mercy Gracias. to us. You would turn your microphones on where we can pray together. Prendan sus micrófonos, hermanos. Praise your wonderful name, Alabado Jesus. sea God, thank you Dios, for your tu nombre goodness, sea alabado. your mercy. Oh, Lamb of Es God. misericordioso, Thank you, Cordero Lord. de Dios. Ask you to meet these needs. God, touch Ayúdanos en nuestras necesidades. Touch his wife. Oh God, give her consolation. Give her comfort. God, Dale in that consolación Lord, a la praise the esposa Lord. del hermano vecino, Señor. My God, we're asking Oh, you Jesús, tonight, Lord. Oh oh, God, Jesús. that's Brother Trevino. Esté con el hermano Treviño, Señor. Toca. Sister Crafton, oh God, with your Hermana help, Crafton, Lord, de Rock, with her condition, Lord, touch her. por esa Help her, oh condición. God. Oh, fortalece. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Oh, Thank you, abre nuestros God, ojos. for your mercy. Entendimiento, Señor. Touch our assemblies, Quieren Lord, hacer Toca in ejemplo this body. para tu honra Touch y our tu gloria. ministry, Jesus. God, touch the Oh, ones in the Dios Dominican mío. Republic, Ayuda a Mexico, las Sigue iglesias en pasando, Honduras, Honduras, Nicaragua, Philippines, mira lo que Africa, eres las el pueblo. Filipinas, Guatemala. God, touch all Guatemala. these Hermano Juan de Río God. Bravo.
To do your will and to do your Estados Unidos, lo que Aleluya. quiera, cuerpo de Cristo. Hermano Juan. Aleluya. Great, Oh, great mercy, Lord. oh, Great. Gran misericordia. Señor, debemos comenzar. Hallelujah. Oh, Jesús. All right. Oh, God bless everybody. Hallelujah. Dios los Hallelujah. bendiga, hermanos, a todos. Aleluya. Good night, brother. God bless you. Thank you, Brother Smith. Thank you. God bless. Let me see if I can turn off how do I stop the recording? Is it already stopped? No. How, I have Well, internet. are you sure you want to stop the